¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a los libros de Blanca Lolvé, donde habitualmente hablamos de libros. Y en esta ocasión no hablaremos propiamente de libros, pero sí de un calendario que tiene el contenido de un libro y para cuya elaboración se tiene que trabajar tanto como si se tratase de un libro. Héctor Anaya, desde hace muchos años, elabora año con año un calendario que tiene más de una utilidad, pero el que dedica a un tema en específico. Este año está dedicado a 500 años de la destrucción de Tenochtitlan y nos presenta pues algunas imágenes, ¿no? Que ya podrán ahí ver. Héctor Anaya, lo primero que llama la atención es, yo los conozco desde hace mucho tiempo, pero ¿hace cuántos años que haces año con año calendarios? Y yo recuerdo el del año pasado, si no me equivoco, fue conmemorativo de, corrígeme si me equivoco, el viaje a la luna, ¿o ese fue No, anterior? de la sobredotación intelectual Ah, claro, del el año del pasado. año previo fue el del viaje a la luna. Así es, 50 años de la llegada del hombre a la luna. Exacto, y ahora serán 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, pero ¿cuántos Bien. años lleva Héctor Anaya haciendo estos calendarios? Uy, pues todo este siglo, En 20 serio, años. 20 años. Sí. Cada Vaya. año lo dedico a un tema especial. En este año, bueno, el próximo año del 21, ya inmediato, pues evidentemente son los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, que nos quieren vender un poco como los años de la conquista o de la llegada de la civilización, lo cual pues yo creo que también es exagerado. Hay gente inclusive muy preparada que hasta demanda que le rindamos homenaje a Cortés. Y yo les he dicho, oigan, denme un solo elemento para poder levantar una estatua a Cortés o un homenaje a Cortés. Enrique Krause recientemente pidió que por lo menos hubiera una calle. Pues sí, seguramente le quitamos a la avenida Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México el nombre y le ponemos Avenida Hernán Cortés, Oye, ¿no? pues está Villa de Cortés, ¿no? Está No sé Villa si de hay una Cortés calle, pero y hay una está estación del el Palacio metro. de Cortés en Cuernavaca. El Palacio de Cortés, que fue el palacio donde vivió Cortés, o ya no se le dice así, pero también había un Palacio de Cortés aquí en la Sí, Ciudad de México, ¿no? claro. Sí, pero además ni siquiera en Madrid tienen una calle. Entonces, ni ellos le hacen ese homenaje, ¿por qué se lo vamos a hacer nosotros, la verdad? E inclusive Vasconcelos llegó a decir que deberíamos de considerarlo el padre de la nación, lo cual me parece excesivo, ya que Excesivo, esta sí. nación ya existía. Este, realmente tenemos una cultura. Carlos Pellicer decía algo muy efectivo. Ujú. Los españoles no nos trajeron la cultura, nos trajeron su cultura, porque evidentemente aquí había culturas, bueno, desde los olmecas, los mayas, los mixtecos zapotecas, los teotihuacanos, los toltecas y los mexicas, que no son los aztecas, que ese es un error que también ahí se aclara, porque el Ujú. propio León Portilla dijo, no debemos llamarles aztecas, los aztecas no llegaron. La ciudad que se fundó aquí fue México Tenochtitlan. Los aztecas no llegaron, al contrario, los mexicas venían huyendo de los aztecas que los explotaban en un mítico lugar llamado Aztlán. Aztlán. Bueno, mítico también es la peregrinación y mítica seguramente la fundación. Se ha señalado que si realmente podrían haber recorrido toda América, lo que hoy se llama América Latina, y no habrían encontrado jamás ese islote, esa nopalera, ¿verdad? Con el águila y con la serpiente, devorándolo, que ni siquiera la está devorando porque las águilas no devoran serpientes. Viborillas sí, digo, una serpiente tan grande como esa, no pueden devorarla las águilas. Tal vez. Justamente eso es lo que tienen de especial estos calendarios tuyos. Hay una larga investigación y por eso y son conmemorativos. Y por ejemplo, en el caso de del 2021 a 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, tienes que hacer una presentación. Y luego cada mes, de acuerdo con la efeméride de ese mes, nos narras una parte de esa historia. En este caso, de la historia de alrededor de Tenochtitlan, lo que de Cortés o de diferentes temas.
por ejemplo, y le voy a ir dando vueltas aquí, enero, digo, lo primero es 2021, año histórico, que es un poco como la presentación, como la nota introductoria, el que sería el equivalente a una introducción de un libro. Pero luego viene en febrero 2 formas de batalla para ejemplificar. Sí. ¿Qué es esto de 2 formas de batalla? ¿Por qué eliges el tema para el mes de febrero? Lo que ocurre es que la persecución que hicieron y que demostró pues el mayor valor, porque finalmente ahí no presentaron batalla, los españoles huyeron y los corretearon y llegaron hasta Tlacopan, en lo que se llama, lo que conocimos como el árbol de la noche triste, ¿no? Y ahí todavía había una placa y a muchos escolapios nos enseñaron de niños que era la noche triste y todos la considerábamos la noche triste. Este año finalmente se le cambió el nombre y la placa ahora dice la noche victoriosa, claro. Porque evidentemente fue una victoria de los mexicas que persiguieron al mando, llevando el mando Cuitláhuac, que desgraciadamente contrajo la viruela y se murió en noviembre, inmediatamente después, en 1519, ¿no? Bueno, entonces, perdón, en 1520, este año deberían de haberlo dedicado precisamente a esa noche victoriosa. Bueno, claro, claro. Entonces, se fueron Cuitláhuac no dejó que los persiguieran porque los guerreros mexicas decían, vamos a acabar con ellos. Podían perseguirlos y los hubieran acabado. Realmente, pero Cuitláhuac tenían 2 ideas diferentes de batallas. En primer lugar, los mexicas trataban de capturar gente viva para sacrificarla. Entonces, esto les significaba que por lo menos 4 personas estuvieran por cada uno de los que capturaban, ¿no? No eran guerras de exterminio. Cuitláhuac consideró que pues son hombres de honor, ya los vencimos, ya les demostramos que somos mejores, inclusive hasta que nuestra religión es mejor que la de ellos, porque pues los dos se encomendaron a sus dioses y los mexicas habían triunfado sobre las fuerzas de Cortés y de los tlaxcaltecas. Por eso los dejaron ir. Si no los hubieran dejado vivos, los persiguen, los acaban y otra historia tendríamos, ¿verdad? Claro, pero bueno, diferente. Por eso es que es muy importante esta idea de los 2 tipos de batallas. Era un poco de las batallas instintivas de los animales. Si tú ves documentales de animales, el león que se pelea con otro león, el león derrotado se va y no regresa a vengarse, que fue lo que pasó con Cortés. Fue a prepararse para vengarse posteriormente, ¿no? Esa es la inauguración del mes, de las 2 formas de batalla que quedan distintas, ¿no? Luego, por ejemplo, aparte de eso, digamos que para marzo viene aztecas, no mexicas, por ejemplo. Sí, así es. Y luego en abril la fundación de Tenochtitlan. Pero en la fundación de Tenochtitlan no solamente pones en abril la fundación de Tenochtitlan, y lo voy a enseñar. Bueno, es en marzo. Es en el reverso de marzo. Bueno, en el reverso de marzo viene la fundación de Tenochtitlan. Y en abril pones aquí una fotografía que dice Bergantines de Cortés, porque además en cada mes hay una fotografía alusiva de una algo ilustración diferente, sí. Ajá. Claro. ¿Por qué las fotografías? Porque fue cuando empezaron a crear bergantines para poder dar la guerra en Tenochtitlan por agua también, no nada más por tierra, porque Cortés, frente a las posibilidades que tenían los españoles, los mexicas, pues claro que tenían elementales embarcaciones, pero los persiguieron por ahí y desde ahí los lanzaron flechas y acabaron con muchos de ellos, ¿no? Entonces ahora quería tener también la posibilidad de utilizar el agua y con los tlaxcaltecas hicieron los bergantines y esos bergantines fueron muy importantes para meterse al lago de Texcoco, al lado de Tenochtitlan y desde allí hacerles la guerra, ¿no? Y cerrarles los puentes, en fin. Paso Mayo, donde la fotografía que aparece es la matanza del Templo Mayor y en el reverso de conjuras, matanzas y venganzas. Luego, pues sí, ahí en junio aparece esto de la noche triste, que ahora ya es la noche victoriosa, como lo has venido diciendo. Y quiero llegar a una parte, ya casi en uno de los últimos meses,
donde hablas de la poesía también de la conquista. Cuéntanos, porque La lo que poesía quiero de que la vean derrota, nuestros la poesía amigos, de la la derrota. poesía de la derrota, perdóname, sí. Sí, sí. Lo que quiero que vean nuestros amigos es la variedad de temas que tú tienes que investigar y poner para explicar la fecha conmemorativa o la fecha a la que dedicas cada año esos calendarios. Y en este caso, insisto, pues a los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan. La poesía de la derrota. Sí, la poesía de la derrota, ahí la derrota mítica también, porque pues, no se tiene la localización exacta de Troya, ¿no? Cuando precisamente, pues Virgilio recuerda la manera como fueron derrotados y fue la matanza terrible que organizaron los griegos que en grupo llegaron contra los troyanos a batirlos, ¿no? Y desde luego, pues sabemos muy bien que eso del caballo, pues fue algo más mítico que real. Y que como el caballo era el símbolo de Escipión, el rey de los mares, pues por eso le atribuyen que un caballo fue el que derrotó, acabó con los muros de Troya, ¿no? Bueno, todo eso es mítico, como es mítico el escudo nuestro también, como es mítico, pues el Cid y como son míticos, y yo no entiendo por qué hay una intención de destruir los mitos. Mira, el mío Cid es el mito más grande de España, seguramente. Seguramente no es cierto eso que con una espada destrozara en dos partes a una persona. Digo, no sé si tú has tenido oportunidad de levantar una espada o tratar de levantar una espada, ¿verdad? Porque tampoco crees que el Cid era un gigantón, ¿verdad? No era Hércules. Era un hombre más o menos como de mi estatura, unos 70, pero si no lo hizo, si lo tienen como héroe mítico, pues no lo destruyen. Juana de Arco es también un símbolo, un mito de Francia, y ahí la dejan. El mito existe. ¿Tú crees que Rómulo y Remo fueron lactados por una loba? Lo más seguro es que la loba se los hubiera comido, no que los hubiera amamantado, ¿verdad? En todo Bueno, caso, los mitos son símbolos de identidad, ¿no? en el pasado bicentenario, pues, hubo mucha gente que se dedicó a destruir a Hidalgo, a destruir a Morelos, a sacarle sus trapitos al sol. Y me parece que pues, hacen daño con hacer eso, que no benefician nada. Simplemente Hidalgo sigue siendo el representante de nuestra independencia y Morelos el gran estadista, digamos, el gran visionario, ¿no? Claro, además de todos de los temas que dedicas, el trauma de la conquista y el de la independencia, que es otro tema muy interesante que planteas aquí, aliada casual o arma biológica cuando te refieres, Te decía, pues, bueno, entonces una cosa es Troya, la otra gran derrota también es la de los españoles, el imperio español que se vino abajo, y ahí está un ejemplo con algún texto de Quevedo, ¿verdad? Y también en el otro es un texto de Virgilio, y aquí el texto de los poetas mexicanos que también lamentan lo que pasó con Tenochtitlan, ¿no? Entonces sí, quería mostrar eso también. Sí, perdón, ahora sí. que es parte de todo. No, quiero hacer mención de otra cosa que tienen tus calendarios que también es muy útil, sobre todo para aquellos que gustan de la literatura, y es en las pequeñas casillas del calendario, tú pones los cumpleaños, los nacimientos, ¿no? No, son Nacimientos nada más, sí. sí, los nacimientos de diferentes Algunos, personajes. sí. Por ejemplo, no digo, no son todos. Por ejemplo, aquí tengo al azar abierto octubre, busco a quienes tienes. El 8 de octubre es el nacimiento de David Huerta, que nació en el año de 1949, y eso es lo único que pones, el nombre del autor, poeta, literato, novelista, etcétera, con el año de su nacimiento. Estos han ido variando, son los mismos cada año. Te No, pregunto. harían, por ejemplo, en este caso incluir muchos otros personajes relacionados con esta guerra con los españoles, algunos de los cronistas mexicanos, ¿verdad? De los cuales se tienen sus nombres, algunos personajes españoles que también están relacionados con la conquista o con la invasión, y pongo esos, lo que fui encontrando, porque muchos de ellos pues no aparecen con sus fechas exactas. Algunos están estimados, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés,
pues la Malinche, pues no se sabe cuándo, ¿verdad? Pero de personajes como Fray Bartolomé de las Casas, Motolinia, personajes de ese tipo, y también mexicanos, cronistas, como Chimalpain, ¿verdad? Que son cronistas indígenas que también están considerados ahí, y otros autores contemporáneos que se han dedicado al mismo asunto, como desde luego el maestro Miguel León Portilla, a quien le debemos muchísimo. Uy, sí, ni que lo digas. Matos Moctezuma, que ha descubierto mucho de lo que está en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, por supuesto que sí, uno de los grandes antropólogos en el país. Bueno, viene noviembre, el trauma de la conquista y el de la independencia, y finalmente diciembre del 2021, de la suprema admiración, dice aquí, a la vileza de la destrucción. En la carátula de este calendario informativo, vienen las dos Tenochtitlan, ¿no? ¿Cómo era que de Tenochtitlan cuando llegaron los españoles? Aquella imagen también descrita de cómo va entrando Cortés por el paso de Cortés, ¿sí, no? Por el No, pero paso de cuando Cortés. entraron por Iztapalapa es cuando realmente se maravillaron, y Exacto. sobre todo Bernal Díaz del Castillo. Y ¿sabes qué? Los mismos que venían con Cortés, que no eran personas cultas, pero eran marineros que habían viajado por otras partes y habían participado en guerras en otros países, y que dijeron, esto parece cosas de fantasía. Entonces, Sí, pues yo creo estaban maravillados. Las que descripciones que hacen son impresionantes de eso, de que más el describen cómo se urbanismo que ya impresionaron. se veía ahí, y la población, el congestionamiento. Yo entrevisté a un historiador francés, y él me dijo que siempre la Ciudad de México ha sido la ciudad más poblada del mundo. Fíjate, Yo creo que sigue. siempre. Y luego en Bueno, la parte pero inferior, te has brincado una parte que me parece muy importante, a que ver. es esto de que si el virus fue una cosa Ah, azarosa que ayudó, ¿verdad? No, la guerra esta de despojo, ¿verdad? Pues se ganó con armas de fuego, y con virus. Entonces, porque esto es algo que parece pasar por alto a muchas personas. En un siglo, los habitantes de esta región, que no eran todavía mexicanos, pero es el territorio que ahora ocupamos, está ocupado por 25 millones de personas, todos, desde el Imperio Maya, desde todo, bueno, no había imperios, desde los mayas hasta lo que todavía era México del lado de Estados Unidos. Bueno, 25 millones de personas había. En un siglo, y eso es una cosa, es algo que rescaté de unos infectólogos de Chile, en un siglo, 23 millones y medio de personas a quienes mató la viruela y el sarampión. Siempre aborígenes. Eso es algo que me parece muy importante, porque no eran los españoles los que se morían, ni siquiera gente como Motolín y a las casas que estaban cerca de ellos. Todos estaban cerca de los que eran atacados por la viruela y no se contagiaban. ¿Por qué? Dicen que había una forma de inmunizar, que no era no era una vacuna. La vacuna la inventó Jenner 2 siglos después, pero era un líquido que buscaban, que mezclaban con agua el líquido de la viruela, de los granitos de la viruela, digamos, lo ponían en agua, lo diluían el virus, que es finalmente el punto crucial de las vacunas, y después tomaban agua, algunos sorbitos de agua. Con eso tenían un virus muy disminuido, lo cual los dejaba a salvo. ¿Por qué ese virus, por qué esa inmunización no se la dieron a los indígenas y los dejaron que se fueran muriendo? Ni siquiera Fray Bartolomé de las Casas, que tampoco se contaminó, hizo lo posible por decir, oigan, pues si ustedes no se mueren, pues denles para que no se mueran ellos, ¿no? Eso me parece a mí que es el holocausto mayor de la historia. No creo que Repítenos las cifras, Héctor. 23 millones y medio de muertos por viruela y sarampión. ¿En Por una cuánto enfermedad tiempo? en un siglo. En un Exactamente. siglo. 23 millones, wow. Sí. Bueno, muchísimo. Sé que sí, resultó muy mermada la población en esta parte del continente americano, en lo que Claro, es ahí sí, sería México. precisamente ahí sí la diezmaron, ahí sí la diezmaron, Sí. o más que diezmada, porque
de 25 millones quedar 1,5 millones. Sí, qué impresionante. Héctor, ¿dónde se consigue tu calendario? Mira, el calendario no se consigue más que en la editorial que se encuentra en la colonia Condesa. Y es una edición limitada, tampoco tengo para darles a las librerías. Es una edición limitada, así que por favor, si se interesan, ¿les puedo decir el teléfono? Por favor. 55 55 53 25 25. Ok. Y también el correo es abrapalabra 1331 @gmail.com. Que vengan por su calendario y si viven fuera de la ciudad se les envía por una paquetería especial del correo mexicano, ¿no? Que es la más barata. De acuerdo, muy Esa bien. es la forma de conseguirlo. Héctor, pues muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Gracias, Entonces, gracias a basta ti, con Blanca. que alguien te llame, alguien que esté interesado en los calendarios, con que llame a ese número que diste, Sí. 55. 55 53 25 25. La verdad es que creo que es bastante fácil. Está muy fácil. Bueno, Que llamen para decirte que, sí, que se interesan por los calendarios y entonces ya se pondrán ustedes de acuerdo para el envío o para que pasen a recogerlos, ¿no? claro, y sí es importante que estén bien informados porque quién sabe qué festejos va a haber o quién sabe qué antifestejos va a haber o qué presiones va a haber para que se reconozca la intervención de los españoles. A quienes dicen, es que ya debería, y el propio Octavio Paz lo decía, hay que superar el trauma de la conquista. Yo les respondo, hay que superar, que cuando los españoles superen el trauma de la independencia, entonces estaremos equilibrados, porque en Madrid, en España, en toda España, no encuentras una calle que lleve el nombre de algún latinoamericano, no solamente los libertadores, no va a haber calle Simón Bolívar, ni Miguel Hidalgo, ni Morelos, pero tenemos muchísimos personajes de las letras, de las artes, de la ciencia inclusive, que no tampoco tienen reconocimiento. Y dime cuántos españoles aquí. No tenemos aquí en la Ciudad de México una enorme bulevar dedicado a Miguel de Cervantes. No tenemos calles dedicadas a Lope de Vega, Calderón de la Barca, a muchísimos escritores. Bueno, ellos no tienen esa correspondencia, no solamente con México, con toda Latinoamérica. El trauma de la liberación, ellos tampoco la han No han superado. superado. Entonces estamos 1-1. No, Héctor, pues que no digan que por eso estamos exigiendo que haya que no nos pidan reconocimientos a personajes que además fueron terribles asesinos. Finalmente Cortés fue un asesino, que no digan que no fue así, porque la matanza de Cholula, él estaba y él la ordenó. La matanza del Templo Mayor no es atribuido a Alvarado, de quien, por cierto, se va a quitar el nombre ese de Puente de Alvarado. sí. Se iba a quitar ahora en noviembre, pero por la pandemia pues no se puede. Pero la pretensión es quitarle esa calle de Puente de Alvarado, que es un homenaje a una situación que tampoco está comprobada históricamente, que haya dado un salto olímpico que libró hasta el puente. No es cierto. Lo que se sabe es que sobre los muertos él se movió y así pasó cuando ya no había puente, ¿no? Pero pues tampoco hay por qué darle ese lugar. Él fue un matón, él acabó con gente Sí, cómo no. desarmada que estaba reunida para una celebración Celebración. religiosa en el Templo Mayor, desarmados, hombres, mujeres y sacerdotes, a todos esos los acribillaron. Bueno, eso no es civilización, ¿verdad? No, de ninguna manera. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. gracias a ti, Blanca.